Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, al repaso, ¿no? Al reforzamiento. Espero tengan sus consultas a la mano, tengan esa... También como ya saben, reaccionen, hablen. Ahí está el chat, ahí está el micro, ahí están los emojis, ¿no? Listo, voy a proceder a compartir pantalla. Un segundillo. Ok, chicos, ¿se logra visualizar el material? ¿Me confirman, porfa? Sí, Genial, profesor. gracias. Ajá. Genial, genial. Profe, Sí, ¿alguien me llamó? O se le escuchó entrecortado, no creo. Listo. Si tienen preguntas, háganlas nomás. ¿Ya? Listo, chicos, entonces vamos a empezar esta semana de reforzamiento que es la semana 4 hasta la 8, que básicamente es lo que más les va a venir en cuanto a los temas bueno, esta y la próxima semana, ¿no? Es lo que más les va a venir en cuanto a los temas para el, para el proceso de sus exámenes, ¿ok? Listo. Omitan esa clave que acaban de ver. Voy a apagar mi cámara por ahora para evitar cualquier inconveniente. Listo. Entonces, espero sus reacciones, sus intervenciones. Como siempre, es un grupo bastante participativo y eso es bueno. Listo. Primera pregunta, dice, es con respecto a tejidos, ¿no? La cual es la semana 4 y nos hablan acerca del tejido muscular. Dice, las células musculares poseen la propiedad de contractibilidad. Ya sabemos que los músculos se contraen y gracias a eso podemos movernos, ¿no? Siendo la unidad estructural denominada sarcómero. Ya saben que el sarcómero es una estructura donde vamos a tener filamentos de actina y también filamentos de miosina, las cuales se deslizan entre ellas, generando una especie de contracción, ¿no? A modo en donde encajan los filamentos de actina con los filamentos de miosina. Miren, vamos a ver un ejemplo aquí. Sarcómera. Esto sería la sarcómera, ¿ok? Miren, primero vamos de un músculo grande hasta uno pequeño. Sí, de grande a pequeño. De grande a pequeño. Bueno, acá había uno, pero no se ve tan bien que digamos. Este de acá. Ya. Miren, aquí en el músculo, sea el músculo cardíaco, sea el músculo esquelético, sea el músculo liso, vamos a tener, en caso de los estriados, vamos a tener esta condición, ¿no? Esta estructura. Y básicamente esta estructura es, miren, acá tenemos el músculo que sería un bíceps. Al bíceps le hacemos zoom y vamos a encontrar paquetes musculares. Dentro de esos paquetes musculares, miren, esto de acá es el bíceps, ¿no?
Dentro del bíceps hay paquetes musculares. Dentro de los paquetes musculares hay fibras musculares. ¿Qué son las fibras musculares? Son las células musculares. Dentro de esas células musculares existen las miofibrillas. ¿Qué son las miofibrillas? Son estructuras tubulares que contienen unidades de sarcómero. ¿Ok? Básicamente esto sería un sarcómero, ¿ya? Entre una línea Z y otra línea Z. Y tenemos a esto. Ahora, esto de acá vamos a verlo aquí específicamente, miren. Aquí. Sería esto, ¿no? Entre línea y Z tenemos el sarcómero. Tenemos filamentos de actina y filamentos de miosina. Tenemos una banda H, una línea M, una banda A y una banda I, ¿ok? Y en el proceso de contracción muscular se va a eliminar esta banda, o esta zona, perdón, que sería la zona H. Entonces, si ocurre aquí un ejemplo de contracción, este es el ejemplo de contracción, ya miren. Aquí estaba la zona H, ¿no? Que está entre el término de este filamento de actina. Sí, sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profesor. Ya, genial. Entonces, gracias Bautista y a Equipia. Entonces, entre esta línea de actina y esta otra línea de actina, hay un espacio donde no hay actina. A ese espacio donde no hay actina se le llama zona H. Entonces, esa zona H en el proceso de contracción, miren, acá está relajado y acá está contraído. Si verificamos, ya, no se lee muy bien, pero se ve la forma, ¿no? Este es el músculo relajado y este es el músculo contraído. ¿Qué ha desaparecido? La zona H. La zona H se ha reducido tanto que prácticamente parece que desaparece, ¿no? Entonces, eso de ahí sería el proceso de contracción muscular, ¿ya? Entonces, volviendo acá, ya sabemos qué cosa es el sarcómero, ya sabemos cómo son las fibras musculares. Hay tres tipos de tejidos musculares o tres tipos de células musculares en el tejido muscular. Se las vamos a colocar aquí, ¿ya? El tejido muscular. Tenemos al esquelético o al estriado esquelético. Eh, Luego tenemos al estriado cardíaco y finalmente al liso, ¿ya? Al músculo liso. ¿Ok? El esquelético, el tejido muscular esquelético está asociado a huesos. El tejido cardíaco está asociado al corazón, nada más. Y el tejido muscular liso está asociado a la parte involuntaria que está en ductos. Por ejemplo, en el tracto digestivo. Por ejemplo, en los conductos de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Listo, ahora, ¿qué nos piden aquí? Dice, el músculo puede ser de dos tipos, estriado y liso. Acá ya tenemos los dos estriados, ¿no? El esquelético y cardíaco. Y liso, simplemente músculo liso, los cuales reúnen algunas características, dice. A ver, vamos a leer. En esta pregunta, miren, como no tenemos algo específico que nos dicen en el contexto de la pregunta, sino vamos a irnos a las respuestas y saber y verificar si esas respuestas son verdaderas, ¿no? Por ejemplo, acá la primera dice, el tejido muscular estriado. Entonces, el tejido muscular estriado tenemos al estriado esquelético y al estriado cardíaco. El tejido muscular estriado dice, uno, presenta células polinucleadas. Correcto. 2, presenta células mononucleadas. Se contradice. O sea, donde veamos 2 y 1 a la vez, lo más probable que estemos frente a un error. Entonces, el 2 ya no sería parte de esto, ¿ok? Entonces, los que tengan 1 y a la vez 2, vamos a descartarlo porque
no cumple, ¿no? Pero solamente la A tiene eso, ¿ok? Entonces vamos a tener que ir por casi todos hasta llegar a la correcta, ¿no? Siguiente, el tejido muscular liso. El tejido muscular liso presenta células mononucleadas, correcto. El tejido muscular liso presenta solo, bueno, realiza solo la contracción involuntaria, correcto. El tejido muscular liso presenta núcleos centrales, correcto. O sea, básicamente tiene esta forma, ¿ok? El núcleo central es un solo núcleo y es de movimiento involuntario. Miren, tipos de células musculares. Si verificamos aquí, vamos a encontrar estos tres tipos, ¿no? Este es el muscular, perdón, este es el muscular liso, este es el esquelético y este es el cardíaco. Ven que el caso del muscular liso tiene uno central, el esquelético tiene varios, pero son periféricos. El muscular cardíaco tiene uno o dos y pueden ser centrales o no pueden ser centrales. Por lo tanto, el único que está cumpliendo es esta de acá, la clave barco. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo las otras alternativas. Tejido muscular estriado. Dice, células polinucleadas, correcto. Contracción involuntaria, no, porque solamente el esquelético es voluntario. Perdón, involuntario, ¿no? Porque solamente el cardíaco es involuntario, más no el esquelético. El esquelético es voluntario, ¿ok? Entonces, ambos no tienen solamente involuntario. Solo uno es involuntario y el otro es voluntario. Por lo tanto, no va. Tejido muscular liso. ¿El tejido muscular liso presenta células mononucleadas? Sí. 4. ¿Presenta una construcción voluntaria e involuntaria? No. Por ejemplo, el sonido que hace tu estómago. Supongamos esto, ya que estás en el salón de clases y sea presencial. Y, por ejemplo, no vino profesor. Entonces todos están calladitos resolviendo ahí, hay un montón de gente en el salón y te empieza a sonar la tripa, ¿no? Porque no llegaste a desayunar. Entonces todos empiezan a escuchar, te sientes avergonzado y quieres detener eso. ¿Podrás detener eso? No, ¿sí o no? ¿Por qué no puedes detener eso? Porque es parte de tu peristaltismo del tracto digestivo. Y eso es, o ahí abunda el músculo liso. Por lo tanto, son movimientos que no vas a controlar. ¿Ok? Siguiente que dice, tejido muscular estriado. 2. Células mononucleadas. No, son células multinucleadas y periféricas. ¿Ok? Listo. Entonces la clave sería en este caso barco. ¿Ya? Siguiente. Dice, relaciona la función de las siguientes células de la neuroglia. Las neuroglias, como saben chicos, son las células del tejido nervioso, pero son las células que ayudan a las células neuronales, que son las principales del sistema nervioso. Y pregunta aquí, chicos, acá todos ustedes piensan, a ver, aquí respóndame con un pulgar arriba si es sí, y pulgar abajo, a ver si hay pulgar abajo. Ah, no, no hay pulgar abajo, hay otro emoji, ¿no? Ya bueno, solamente hay estos emojis, ¿no? Ya no hay nada más. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes desearían, o sea, cuántos de ustedes están prácticamente decididos en realizar un posgrado, una maestría, específicamente hablando, luego de acabar su carrera de pregrado? Pulgar arriba es yo o sí, ¿no? Ya va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, ¿no? Luego, ¿cuántos de ustedes desean hacer un posgrado de tipo doctorado luego de acabar su maestría? Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que
Estudien lo más que puedan y aprovechen su juventud, ¿no? Estudien lo más antes que puedan, sin evitar disfrutar el proceso, ¿ya? Disfruta el proceso, sal con amigos, conoce gente, culturas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuántos desean hacer un postdoctorado? Por ejemplo, los sueldos de los postdoctorados no bajan de los 8.000 soles. O sea, te pagan por estudiar 8.000 soles mensuales, más o menos. ¿Nadie? Ok, listo. Mientras tú estés yendo a por más en cuanto a tus títulos profesionales, te vas a especializar más en eso y vas a hacer una reverencia en eso de ahí, ¿no? En ese tema particular. Lo mismo hicieron las neuronas. Las neuronas en el proceso de los años, de los millones de años, han generado una especialización tan tremenda que ya no pueden hacer las cosas por sí solas. ¿Y qué necesitan para hacer las cosas que necesitan para poder sobrevivir? O sea, ¿qué hacen para poder sobrevivir si es que no pueden hacer esas cosas solas? Pues se asocian con unas células llamadas las neuroglias, que son las encargadas de darles todo ese soporte que necesitan, porque las células neuronales no saben hacer casi nada, solamente saben hacer muy bien dos funciones: la sinapsis y también el impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes participan en el proceso de ayudarlas a sobrevivir en su entorno? Porque hay células de tipo neuroglias que las atienden dándole comidita, le dan comida en la boca. Con una cuchara le dan en la boca, ¿no? Dice, ahí viene el avioncito y le dan su comida, ¿ok? Pero también existen otras neuroglias que lo ayudan a defenderse, no sean sus guardaespaldas, ¿ya? Y por otro lado también existen células glías o neuroglias que se encargan de decidir si tienen que aumentar la velocidad de sus impulsos nerviosos o disminuir, bueno, aumentar básicamente, ¿no? La respuesta de los impulsos nerviosos, ¿ok? Entonces, todas esas actividades para poder sustentar para poder mantener a las neuronas, que es muy caro, ¿ya? Necesitamos estas 5 neuroglias para poder solventar, ¿no? El gasto que requieren tiempo, dinero, etcétera. Bueno, recursos, ¿no? Que requiere para poder llegar a cuidar a las neuronas, ¿no? Darle todo lo que necesita. Entonces, esas son estas glías. ¿A qué se dedican cada una de ellas? Vamos a verlas. Por ejemplo, las células ependimarias. ¿Qué hacen las células ependimarias? Las células ependimarias son células que le dan agüita, que lubrican a las células y que lo mantienen realizando sus actividades de reacciones químicas, porque un medio acuático ayuda a las reacciones químicas. Entonces, ¿qué hacen las células ependimarias? Le dan la capacidad de formar ese líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver cuál de estas se adapta a ello. Bueno, las células ependimarias, dice aquí, tapizan el conducto ependimario de la médula espinal. Cuando te dicen que tapizan el conducto ependimario, es que le rellenan con algo, ¿no? Y ese relleno es primero una capita, ¿no? Un tapiz, una telita. Y luego también le brindan el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Que es el medio acuoso que lubrica y mantiene a las células neuronales hidratadas, ¿ya? Entonces las células ependimarias realizan la tapización de conductos ependimarios de la médula espinal. ¿Listo? Entonces 5A. Tenemos esto y tenemos esto. ¿Ok? Siguiente. Las microglias. Hace un rato dije que tenían sus guardaespaldas, ¿no? Entonces,
¿Quién se encarga de defender a estas? Porque recuerda que esta es parte, toda la parte que defiende al sistema o al cuerpo humano, todo ese sistema que defiende al cuerpo humano es el sistema inmunológico, ¿ok? Y ese sistema inmunológico está gobernado por múltiples células, entre ellas están los monocitos. Estos monocitos cuando viajan al tejido se le conocen como macrófagos. Ahora, ese es su nombre general, pero su nombre específico depende del lugar en el que esté presente, ¿no? Por ejemplo, el macrófago que se fue o el macrófago que está en el pulmón se le llama célula del polvo. El macrófago que está en el tejido nervioso se le conoce como microglia. Por lo tanto, tiene esa capacidad de defensa, ¿ya? Entonces, aquí la microglia sería papel defensivo. Le apoya en la defensa, lo defiende de cualquier agente patógeno. ¿Ok? Sería microglia B4, 4B entonces. Entonces ya nos vamos quedando con estas dos, ¿no? Y listo, ya no hay otra clave que se parezca con estas dos, ¿no? Entonces sería la clave CAS, ¿ok? Miren, 1C dice. Vamos a ver si 1C. Astrocitos son los que alimentan, le dan esa capacidad de sostén a las células nerviosas. Sería la función y sostén, 1C, por lo tanto. 2D, oligodendrocitos y células de Schwann, ¿ya? Los oligodendrocitos y las células de Schwann son son neuroglias que ayudan al sistema nervioso específicamente a las neuronas, a que sinteticen vaina de mielina alrededor del axón, ¿ok? Y con eso acelerar el impulso nervioso. Pero sucede que hay una célula para cada tipo de sistema nervioso. Por ejemplo, para el central existe, o quien se encarga de realizar la formación de la vaina de mielina en este sistema nervioso central sería el oligodendrocito. Y el que se encarga de realizarlo a nivel del sistema nervioso periférico se le conoce como célula de Schwann, ¿ok? Por lo tanto sería oligodendrocito, sería formación de vaina de mielina en el central y el caso de la célula de Schwann sería en el periférico, ¿ok? Teniendo como clave la clave C. ¿Listo? 3. La matriz extracelular del tejido óseo está formado por fibras colágenos, sí, porque recuerden que la matriz ósea no es netamente algo mineralizado, ¿ya? No es algo seco mineralizado. ¿No me crees? Quizás por ahí mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía han hecho alguna vez el caldo de hueso de res, ¿no? Por ejemplo, para realizar la patasca. Por ejemplo, para realizar, qué sé yo, un caldito sustancial de res, ¿no? Entonces, ¿alguna vez han probado así un caldito de hueso de res? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Absolutamente nadie. Ya bueno, quizás soy el único aquí, ¿no? Que mi abuela hacía bastante eso, ¿ok? Que iba a comprar huesitos, patas, no sé qué más, creo que cabeza de cordero, etcétera, y se hacía una patasca, ¿no? Una sopa, ¿cómo se le llama también el otro nombre? Ya, la cosa que es una sopa donde se le colocan huesos. Y resulta que esos huesos liberan mucho colágeno en el medio. Y luego esa sopa cuando se enfría parece una gelatina. Entonces, eso se debe a que existe entre, entre toda esa red ósea fibras colágenos, ¿ok? Esto sí está. ¿Listo? Ahora, el caso de la osteocalcina. ¿Alguien alguna vez ha escuchado la osteocalcina? La osteocalcina es una hormona proteica producida por los osteoblastos, ¿ya?
Básicamente es una hormona que ayuda al proceso de comunicación entre las células del tejido óseo para que puedan guiarse y saber si es que existen daños a nivel del hueso, si se necesita formar más hueso o si no se necesita formar más hueso, ¿ok? Entonces la osteocalcina también está en la matriz extracelular del tejido óseo. Las glucoproteínas. ¿Qué es una glucoproteína? Gluco significa azúcar y proteína significa eso de ahí, ¿no? Proteína. Entonces, es un glúcido o azúcar fusionado con una proteína, ¿ok? Esto también se encuentra, ya que tenemos una matriz ósea que se encarga de soportar golpes, etcétera. Entonces necesitamos a esto específicamente para que sea una especie de amortiguador. Aparte, también hay células en la matriz ósea y esas células de la matriz ósea tienen expresadas las glucoproteínas en la parte externa a modo de glucocálix, ¿ok? Y eso también es contado como parte de la matriz extracelular. No es lo que está dentro de la célula, ni al borde, sino afuera, ¿no? Que se extiende hacia el lado externo. ¿Listo? Y sales minerales, pues evidentemente sí, porque aquí tenemos los fosfatos de calcio, la famosa hidroxiapatita, ¿ya? Y también carbonatos de calcio. Por lo tanto, esta clave sería avión, ¿ok? 4. El tejido cartilaginoso y óseo está formado por células jóvenes que elaboran la matriz extracelular denominada respectivamente como, dice, mire, el tejido cartilaginoso y óseo. Pues el prefijo de cartílago o lo referente a cartílago se escribe con condro, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de los peces que tienen esqueleto cartilaginoso se le llaman los condrictios, que viene de condro e ictios, ¿no? Ictios es peces y condro es cartílago. Entonces los peces cartílagos se le llaman, ¿no? Eso por su etimología. ¿Ya? El tejido óseo está formado a su vez por una matriz ya más compacta y en ambos tenemos a unas células llamadas condrocitos para el lado del cartílago y condroblastos para el lado del cartílago y osteoblastos para el lado del óseo. Recuerden que blasto, a ver dónde estamos, aquí ya. Blasto significa célula joven, ¿ya? Que va a crear algo. En este caso, ambos se encargan de regenerar a esa matriz en la que están. Por ejemplo, uno se encarga de regenerar, el condroblasto se encarga de regenerar al tejido cartilaginoso, mientras que el óseo se encarga de regenerar al tejido óseo. ¿Ok? ¿Cómo? Por medio de la producción de fibras colágenos. ¿Ok? Como que eso es lo que... Imagínate esto, ¿no? Una persona daña su pared y lo primero que coloca es un tipo de pegamento, etcétera, ¿no? O un tipo de relleno, pero luego le da el toque final. ¿Listo? Entonces, en el caso del tejido óseo, primero le dan un relleno que sería fibras colágenos y luego sobre esas fibras colágenos se reviste una matriz ósea. ¿Ok? Listo. Entonces, en este caso sería la clave barco. A ver, barco aquí. 5. Ahora nos hablan, ya terminamos tejidos, si es que no volvemos a repetir por ahí. Y ahora pasamos al tema de
respiración celular, ¿no? En este caso estamos hablando de la vía de Ender-Meyerhof. ¿Cuál es el otro sinónimo de la vía de Ender-Meyerhof? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? También se le llama la glucólisis, ¿ya? Entonces la vía de Ender-Meyerhof también se le conoce como glucólisis. También se le conoce como glucólisis. Entonces dice, si dos moléculas de glucosa se oxidan por la vía de Ender-Meyerhof, estas se convierten en tal, ¿no? Miren, en el proceso de la glucólisis necesitamos saber sus productos finales. ¿Qué es lo que se produce a nivel de la glucólisis? Por una molécula de glucosa se producen dos ATPs netos, dos, dos NADH más H más H, y también se producen dos piruvatos. Entonces, básicamente, a verificar qué es lo que se realiza, o sea, qué encontramos acá en las claves, ¿ya? Pero, ojo aquí, en esta pregunta te dicen, mira, si dos moléculas de glucosa se oxidan en la vía de Ender-Meyerhof, estas se convierten ¿en qué se va a convertir la molécula de glucosa luego de oxidarse? O sea, no te están pidiendo el caso de qué tanta energía producen o cuántas moléculas de NAD producen, si no te preguntan en qué se ha convertido, y en eso que se ha convertido es en dos piruvatos, ¿ok? Esto es por una glucosa, vamos a ponerlo acá mejor, ¿ya? Es por una glucosa. Entonces, si es por una sola glucosa, ay, ujú. Entonces, si es por solamente una glucosa, se están formando dos piruvatos. Entonces, aquí te dice si dos moléculas de glucosa se oxidan, ¿cuántos piruvatos forman? Evidentemente, alguien, a ver, ya está casi resuelta ya. A ver, escriban, los leo. Cuatro, exacto, Abril, ajá. Se forman cuatro o se convierten hacia cuatro ácidos pirúvicos o piruvatos. O, bueno, esas dos formas son las que más comunes son de encontrar, ¿ya? Sería cuatro ácidos pirúvicos aquí. Siguiente. En el ciclo de Krebs ocurren deshidrogenaciones, o sea, las moléculas que están en el ciclo de Krebs, el oxalacetato, el citrato, etcétera, pierden hidrógenos, ¿ok? Que dan como resultado la formación de ciertas moléculas que posteriormente son llevadas a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué moléculas en el ciclo de Krebs absorben hidrógenos? Se quedan con los hidrógenos. La D, exacto, ¿no? Exactamente, ya. Miren, ¿por qué no la A? Si te das cuenta, ahí no hay hidrógenos. Entonces, evidentemente no es la clave. B, no hay hidrógenos. C, sí hay hidrógenos, pero el otro lado es ATP y no tiene que ver mucho el ATP ahí. La D es NADH más H y FADH más, bueno, H2. Eso hace propicio a que las moléculas que se van a llevar los hidrógenos serían el NAD y el FAD, ¿no? Ahí te están diciendo, básicamente.
Porque acá miren, la E, el NAT y el CO2, bueno, el NAT sí tiene, ¿no? Pero el CO2 y el GTP no tiene hidrógenos, ¿ok? Entonces sería aquí la clave dado. ¿Listo? La número 7. Utilizando el sistema de lanzadera malato-aspartato en el laboratorio, introducimos a una célula dos moléculas de glucosa. ¿Cuántos ATP se obtienen? Bien. Ya mira, resulta que por una molécula de glucosa se obtienen 36 o 38 ATPs, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace diferente de que se fabriquen 36 o 38 ATPs? Pues 36 es si es que esos NADH2 que fueron generados en el citoplasma, en el proceso de glucólisis, utilizan el glicerol, la lanzadera, glicerol 3-fosfato. Ese es en el caso de que utilicen la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿no? Si utilizan esa lanzadera, pues generan automáticamente 36 moléculas en total de ATP por una molécula de glucosa. Ahora, si es que fuesen 38 ATPs, se da porque se ha llegado a realizar o se ha llegado a utilizar la lanzadera malato aspartato. ¿Ok? La lanzadera malato aspartato. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en algunos hay 36 y en otros 38? Pues resulta que hay algunos tejidos en nuestro cuerpo o algunas células que requieren gastar más energía, como por ejemplo una neurona gasta más energía que la célula de la piel. Una célula del hígado gasta más energía que la célula del ojo, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, los que gastan más energía por lo general tienen más expresión de estas lanzaderas, que son puertas de entrada hacia la mitocondria. Entonces, en dicho o basándonos en esto, estas dos moléculas de glucosa serían dos glucosas, serían igual a 78, porque se está utilizando la lanzadera malato aspartato, ¿sí o no? Entonces, serían 78, ¿ok? Serían 2 veces 36, ¿no? 2 por 36. ¿Cuánto es eso? 2 por 36. No, perdón, 2 por 38. A ver, ¿cuánto es 2 por 38? Sería 72, ¿no? Ya, a ver. Ah, no, 76, perdón, que estoy. No era menos por el gasto de ATP. ¿Cómo, estimado? ¿En qué sentido menos por el gasto? Ah, perdón, alenca, ¿no? O sea, que se gasta ATP y por lo tanto debería ser menos de 38. ¿A eso te refieres o es otra la consulta? Ya, mira. Entonces vamos a aclarar todo este punto, ¿ya? Pues resulta que cuando una molécula
Así ya. Cuando una molécula, la molécula de glucosa pasa por el primer proceso que es la glucólisis, ¿no? Genera una cantidad de ATP. Luego pasa por el proceso de acetilación o descarboxilación del piruvato. Aquí genera otra cantidad de ATPs. Luego pasa por el ciclo de Krebs, otra cantidad de ATPs, es un equivalente o directamente, y luego pasa por la fosforilación oxidativa, ¿no? Donde no se ganan ATP, solamente todas estas de acá pasan por la fosforilación oxidativa para dejar el electrón y el protón por parte del NAT y el FAT y así intercambiarlo por ATP, ¿ok? Pero recuerden, ya chicos, recuerden que por una molécula de glucosa se obtienen 36 moléculas de ATP en total, ya en todo el proceso de respiración celular aeróbica, pero utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato. En cambio, por una molécula de glucosa utilizando la lanzadera malata-aspartato se obtienen 38 ATPs y eso lo hace ser que sean dos glucosas por 38 serían 76, ¿no? ¿Correcto? Entonces la clave sería barco. ¿Listo? Porque son 38 por cada glucosa. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? ¿O hay algo que no haya quedado claro para explicar más a fondo esto? ¿Todos? ¿Correcto? Pulgar arriba es correcto. Y otro emoji. Ya, muy bien. Ya, genial. Entonces espero haya quedado claro, ¿no? Listo. Entonces aquí se obtendrían 76 ATPs. Siguiente. Jaime heredó de su familia una vitinícola. ¿Qué es una vitinícola? Una vitinícola es un lugar, profesor, la lanzadera, ¿en qué ciclo es? Muy bien, muy buena pregunta. Ya la lanzadera en realidad se puede utilizar a partir del ciclo de la glucólisis. Te explico aquí, ¿ya? Yo lo tengo aquí graficado. Lamento spoilearme, no, ¿cómo se dice? Sponsorearme mi TikTok, pero vamos a, ya, aquí está. Vamos a ver esto de acá, ya, ¿dónde está? Tejido epitelial, núcleo corazón, ciclo celular, respiración. Aquí. Acá está totalmente resumido, ¿no? Este es, ya, acá está. ¿Sí logran leer esto de acá? ¿Se logra leer, chicos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, miren, esta de acá es la glucólisis, la primera parte de acá. La parte de acá es todo lo que sucede en la mitocondria. Y en la mitocondria ocurren los tres últimos eventos, que sería uno, el caso de la acetilación, donde el ácido pirúvico se convierte, o el piruvato se convierte en acetil-CoA, ¿ya? Y luego sigue el proceso de ciclo de Krebs. Y luego, finalmente, llegamos a la cadena transportadora de electrones, donde ocurre la fosforilación oxidativa, ¿ya? Ahora,
Aquí a nivel de la glucólisis se formó ¿qué cosa? NADH, ¿no? Bueno, NADH más H, cualquiera de los dos, ¿ok? Entonces miren, este NADH más H va a entrar a la mitocondria porque necesita pasar por la cadena transportadora de electrones para que forme el ATP. Entonces, tiene dos compuertas de entrada. Si el NADH más H usa la lanzadera glicerol 3-fosfato, cada NAD equivale a 2 ATPs. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuántos NAD se formaron a nivel de la glucólisis? Eran dos. Por eso, 2 por 2, 4. Por otro lado, tenemos al NAD utilizando la lanzadera malato-aspartato. Pasan por la lanzadera malato-aspartato y cada NAD equivale a 3 ATPs. Ahí sí su equivalencia es normal, ¿no? Entonces, 3 por 2, 6. ¿Es en algún ciclo en específico la lanzadera? No, pero se podría decir que es en el término de la glucólisis, que estos NAD dejan el citoplasma e ingresan a la mitocondria. ¿Ya? Es en esa etapa. No sé si hay una gráfica más por aquí. No, no hay, pero bueno, eso es suficiente como para que puedan entender todo este proceso de la glucólisis, ¿no? Y del uso también que al terminar la glucólisis se usan estas dos lanzaderas para que ese NAT no quede ahí fuera simplemente como NAT, ¿no? Sino que se utilice ese NAT para intercambiarlo por ATP a nivel de la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Listo. ¿Todo claro, Kiara? ¿Y los demás? ¿Sí? Sí, profesor, se entiende. Ya, genial. Entonces continuemos. Siguiente, Jaime heredó de su familia la vitivinícola en Ica. Durante años la familia obtuvo productos de buena calidad. Ahora Jaime tiene la responsabilidad de producir vinos. ¿De qué buen aroma? Vinos de un buen aroma y sabor. Para ello requiere de un proceso anaeróbico bien controlado. ¿Cuál es el proceso requerido? ¿Cuál será la clave aquí? Recuerden que hay recuerden que hay respiración celular aeróbica y respiración celular anaeróbica. ¿Cuál es la diferencia? Que en la anaeróbica no hay oxígeno y como no hay oxígeno, se cancela todo lo que sucede en la mitocondria. Mientras que en la que existe el oxígeno, en la aeróbica, se da todo ese proceso que hemos visto en la mitocondria. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de la respiración celular anaeróbica existen dos procesos. Uno es la respiración celular anaeróbica realizado por bacterias, por ejemplo, las bacterias acidolácticas y producen la fermentación láctica. También se puede realizar en nuestro cuerpo la fermentación láctica a nivel del músculo, del hígado y de los glóbulos rojos, y que básicamente es utilizar utilizar a la glucosa. Ahí tenemos a la glucosa, pasa por la glucólisis, se convierte en piruvato. Recuerdan, ¿no? La glucosa pasa a piruvato. Aquí se liberó ATP, ya saben cuántos ATPs, 2 ATPs. También se libera el NAT, ¿no? El NAT H. En este caso sería NAT simplemente y aquí NAT H más H, ¿ok? Miren,
Ajá, sería la fermentación alcohólica. Entonces, ¿por qué se da la fermentación alcohólica? Miren, aquí la glucosa pasa por esto de acá que sería la glucólisis hasta piruvato. Ahora, no hay oxígeno, por lo tanto no puede utilizar la mitocondria, la célula, pero solamente obtuvo 2 ATPs netos. ¿Le será suficiente a la célula tener 2 ATPs netos y ahí quedó todo el proceso? Ya gastó su NAT, entonces ahí será todo el proceso, ahí se muere el proceso. No. Entonces, ¿qué hace la célula? Extiende un paso más que sería la fermentación láctica para producir lactato. ¿Ok? Y en este proceso, a este NAT lo vuelve a ser útil. ¿Ok? A ese NAT, miren, el NAT H más H lo convierte en NAT. O sea, regenera el NAT y el NAT nuevamente es utilizado. Y otra vez, 2 ATPs. Nuevamente se gasta el NAT, se obtienen 2 ATPs, se produce lactato para regenerar el NAT y nuevamente se utiliza. ¿Ok? Y así está, en ese círculo, reutilizando el NAT, formando 2 ATPs, 2 ATPs. Si bien no hay oxígeno, pero aún hay energía. Es poca, pero rápida, ¿no? Lo mismo sucede si es que produce el alcohol, ¿no? El etanol, OH, vamos a ponerle, por el radical, ¿no? De los alcoholes, ¿ok? Entonces lo mismo sucede cuando produce alcohol. Esto de acá sería la fermentación alcohólica y también lo hace para regenerar al NAT. Solamente que en la producción de alcohol se libera CO2 en el proceso. ¿Listo? Entonces aquí sería como ustedes mencionan la fermentación alcohólica. ¿Quién realiza la fermentación alcohólica? A ustedes les piden solamente un individuo que realiza la fermentación alcohólica. Y son las levaduras. Esas levaduras que utilizas tú para tus postres, que utilizan las picaronerías, etcétera, ¿no? Esa levadura realiza fermentación alcohólica. Fermentación láctica necesitas conocer que existen varios tipos. En específico, 4 tipos de células. Uno, bacterias acidolácticas. Por ejemplo, las bacterias acidolácticas que producen yogur. Por ejemplo, las bacterias acidolácticas que están en el tracto genital de la mujer, no en la vagina, que acidifican el medio. No tanto, pero acidifican. Por ejemplo, ahí van 2. Y los otros 3 están en células humanas, ¿no? Uno sería el glóbulo rojo, otro sería el, las células musculares cuando se les acaba el oxígeno y lo otro sería el hígado. ¿Ok? Todos ellos realizan fermentación láctica. Entonces en este caso sería la fermentación alcohólica. Enano. 9. Si una persona tuviera problemas en las células G del estómago, una probable, perdón, consecuencia sería la no. ¿Cuál sería? A ver, intenten. Yo la clase pasada les hablé acerca de las células que están a nivel del estómago, ¿no? Que necesitas conocer tú, que serían las células G, las células parietales u oxínticas, vamos a llamarle u oxínticas, las células principales o simógenas. Y cada una de ellas tiene una función primero de formar algo y eso que ha formado tiene una función específica, ¿no? Por ejemplo, el caso de las células G forman gastrina y la gastrina tiene la función de liberar el jugo
estomacal o el jugo gástrico, pero específicamente el HCl, ¿ya? O sea, el ácido clorhídrico. Esa es su función principal. Y de ahí lo secundario que es liberar a todo lo demás del jugo gástrico. Entonces, eso tendría que realizar la célula G. O sea, ese sería su objetivo final de la célula G, ¿no? Las células parietales oxínticas forman factor intrínseco de Castle o Castle y HCl. ¿Ok? ¿Para qué? Para formar parte del jugo gástrico. Las células simógenas forman al pepsinógeno. Pero sería la producción o la liberación de... Ah, la liberación. Correcto. Sería, a ver, ¿dónde estamos? Producción de pepsinógeno, producción. Ya, es que en ambos casos, al decir producción y al decir liberación, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero el término correcto sería la liberación. Pero también está bien dicho producción. ¿Por qué? Ahora me explico por qué. Pues resulta que nosotros no producimos, o sea, lo mejor es decir liberación, ¿ok? Más no producción, pero producción también se puede originar porque al fin y al cabo se genera ese ácido clorhídrico en nosotros, ¿no? Pero nosotros no generamos ese ácido clorhídrico en nuestras células, ¿ya? Nosotros eliminamos por un lado protones de hidrógeno y por otro lado el cloro, ¿ok? Entonces, estas se juntan en una reacción fuera de nosotros, o sea, en el interior del estómago, fuera de nuestras células, en el interior del estómago, y ahí se produce el HCl. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida, pero la mejor opción, diría yo, es la liberación del ácido clorhídrico, ¿no? Pero recuerda que esos se forman fuera, ¿ya? La célula, imaginen que la célula es esta, entonces bota hidrógeno por este lado y bota cloro por este lado, se juntan y recién afuera formaron el HCl. Porque se imaginan que forma el HCl dentro, ¿qué pasa con la célula? Se muere, ¿no? Las mata, ¿no? Entonces, por eso es que se liberan de esa forma. ¿Ok? Entonces, en este caso sería la clave, muy buena acotación. Ahora marcamos la clave, sería la clave Cas, producción del ácido clorhídrico. Siguiente. 10. En las vellosidades intestinales ocurre el proceso de absorción. En ellas encontramos múltiples proyecciones cubiertas de epitelio en forma de dedos provenientes de la mucosa. Las vellosidades presentan, ¿qué presentarán las vellosidades? Con respecto a todo lo que está aquí, ¿no? Presenta vena, arteria y nervio. Nervio, no, porque es un epitelio. Y por debajo de este epitelio no vamos a encontrar un nervio. Lo que vamos a encontrar es un poquito más al fondo, como por ejemplo el plexo de Auerbach, que sería un conjunto de nervios en la capa submucosa del intestino, ¿ok? Y este plexo de Auerbach tiene la función de hacer que se mueva el intestino, pero está más al fondo, no está cerca de las vellosidades o cerca de las microvellosidades intestinales, ¿ya? Entonces, vena sí tiene, arteria también tiene, pero nervio como tal está más profundo. Siguiente, arteria, vena y vaso. ¿Qué dice? ¿Será o no será? Y estamos justamente hablando de la mucosa, ¿no? O sea, de la parte más externa, ¿ya? A nivel de la parte más externa no hay nervios, ¿ok? Pero sí hay vasos sanguíneos.
Ahora, ustedes recuerden, ya estamos hablando de epitelio cuando hablamos de las microvellosidades intestinales. Y las microvellosidades intestinales son un tipo de epitelio cilíndrico con microvellosidades. Los epitelios no tienen irrigación sanguínea y no tienen tampoco nervación, ¿no? O sea, no tienen inervación, no hay nervios a ese nivel. Eso es lo que quiero resaltar ya, para que no confundan, no crean que porque acá dice arteria, vasos, este epitelio tiene eso, ¿no? Sino que está cerca a esa mucosa, simplemente. Entonces, cerca de esa mucosa tenemos la arteria, tenemos la vena, ahí van los aminoácidos que se han digerido, ahí van los glúcidos que se han digerido, y también tenemos vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son las centrales donde llegan o donde se recogen las grasas simples, ya por ejemplo los trocitos de ácidos grasos. Esos trocitos de ácidos grasos se juntan y forman los quilíferos, los cuerpos quilíferos. Entonces, estos se absorben a través de estos vasos linfáticos, porque no sirve llevar la grasa directamente hacia la arteria, ya, o hacia la vena, ya que se juntan entre ellas, forman una gota de grasa, llega por ahí en algún sitio y causa hipoxia. Entonces, eso no conviene, ¿ok? Primero van al vaso linfático las grasas. El resto de nutrientes que ha sido digerido sí va hacia las arterias y venas, ¿ok? Entonces la clave sería aquí barco. La 11 dice, la bilis es producida en el hígado, almacenada y concentrada en la vesícula biliar. Esta importante mezcla digestiva contiene sales biliares, agua, fosfolípidos, entre otros. Estas sales biliares son producidas a partir de... ¿De qué son producidas? Carbonatos, como que tiene una cierta relación, ¿no? O sea, sales biliares, carbonatos, entonces puede ser carbonatos, dicen, ¿no? Pero lo cierto es que no, ya no está hecho de carbonatos. Proteínas, para nada, no hay prácticamente proteínas en este nivel, en este líquido producido, ¿no? Aminoácidos, tampoco hay aminoácidos. Colesterol y cristales, ya los cristales, tampoco, ¿no? Porque debería decir cristales disueltos, ¿no? Pero de todas maneras no existen cristales aquí a este nivel porque es algo líquido, ¿ya? Y colesterol, sí, el colesterol sí está presente en esto. Entonces, las sales biliares en realidad derivan del colesterol, ¿ok? Eso no olviden nunca, ¿ya? Las sales biliares o la bilis es un componente derivado principalmente de las sales, perdón, principalmente del colesterol, ¿ok? ¿Y cuál es su función de las sales biliares o de la bilis? La función de la bilis es emulsificar las grasas, o sea, volver, volver pequeñas las gotas grandes de grasa. Pero siguen siendo grasa, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque no es que degrade o digiera grasas, simplemente las emulsifica. Emulsificar es distinto a degradar o específicamente a digerir, ¿ok? Porque emulsificar grasas sigue siendo grasa, simplemente es una especie de reacción física que cambia a esa gota grande de grasa en gotitas tan pequeñas que se mezclan con el agua, ¿ok? Que parece que que parece que se mezclaran con el agua. ¿Listo? Entonces sería clave dado. Ya, 12. Uy, ¿qué pasó?
No han visto nada ahí. 12. Las enzimas del jugo intestinal permiten el último paso de degradación química de los alimentos a sustancias de fácil absorción. Las moléculas sobre cuales actúan, ¿cuáles son? Dice, las moléculas sobre las cuales actúan son. ¿Actuarán a este nivel sobre carbohidratos? Sí. Sobre lípidos también. Sobre proteínas también. Actúan sobre las enzimas del jugo intestinal, actuarán sobre glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya, aquí no entran los ácidos nucleicos. ¿Ok? Aquí tampoco entran los ácidos nucleicos. Para eso tenemos las nucleasas que son parte o son digeridas por las enzimas pancreáticas. ¿Ya? Los ácidos nucleicos son digeridos por nucleasas. Las nucleasas son formadas en el, el páncreas, ¿ok? Específicamente salen con el jugo pancreático. Aquí, ¿se encarga de degradar a los aminoácidos? No, los aminoácidos son los ya degradados. Eso no se puede degradar más. En nuestro tracto digestivo nosotros no podemos degradar aminoácidos. Ácidos grasos tampoco. Ahí nomás podemos degradar hasta ácidos grasos, pero el ácido graso ya no lo podemos degradar. El disacárido sí podemos degradar. Polipéptidos, azúcares, vitaminas. Las vitaminas no, ¿ya? Las vitaminas ingresan, por eso se dice que nosotros consumimos vitaminas y las vitaminas ingresan hacia nuestro torrente sanguíneo como vitaminas, o sea, no se degradan. Entonces la clave aquí sería carbohidratos, lípidos y proteínas. A nivel de, vamos a borrar los otros para que no haya confusión, ¿ya? Miren, a nivel del intestino delgado ya se necesita digerir todo lo que se pueda, principalmente proteínas, lípidos y carbohidratos. Por ejemplo, si hay lípidos chicos, se degradan hasta lípidos lo más chicos que puedan. Si hay tripéptido, cuatripéptido, o sea, cuatro aminoácidos juntos, se trata de degradar hasta aminoácidos, o sea, las proteínas en aminoácidos. Si hay carbohidratos, un trozo de almidón, se necesita degradar ese trozo de almidón, ¿ok? Entonces sería clave avión. ¿Listo? Ah, somos 44, chicos. No, 44 menos 2 serían 42. Entonces, participen, participen. Entonces sería la clave avión. ¿Listo? 13. En cuanto al transporte de la savia bruta a través del xilema, debemos considerar algunos aspectos como la presión radicular, el ingreso de agua vía apoplasto o simplasto, la tasa de evaporación del agua a nivel del envés de las hojas, la cohesión, la tensión superficial. Tantas cosas que solamente para que el agua fluya a través del xilema, ¿no? De todos los mecanismos mencionados, aquel aspecto directamente relacionado con el ascenso de la columna de agua hacia las hojas mediante la fuerza de tensión es. ¿Cuál será, chicos? A ver, ustedes son 42. A ver, al menos 3 deberían responder. ¿Nadie? Ok. Pues resulta que el mecanismo, primero, el mecanismo se le llama, o sea, todo este proceso, todos estos pasos mencionados, todos estos, a ver, ¿cómo le llaman acá? Debemos considerar, a ver, de todos mencionados directamente. Ya, esos son los pasos o las consideraciones que se tienen para que el agua fluya a través del xilema, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo? En el xilema obtiene su propio mecanismo, ¿ya? Ese mecanismo es llamado arrastre por transpiración.
quiere decir que el tubito, aquí vamos a ver esto, ¿no? Arrastre por transpiración. Xilema. El arrastre por transpiración básicamente es esto. Ujú, ujú. Bueno, no hay alguno que defina muy bien eso. Vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, miren, acá las hojas están evaporándose agua. Aquí a nivel de las hojas se está evaporando el agua. Recuerden que a través de los estomas es donde ocurre eso, ¿ya? Y está dejando un huequito vacío. Y ese huequito vacío forma un menisco, como lo que se forma en los capilares, ¿no? Y tiene ese nombre de capilar. Entonces, el agua a través de ese capilar va a subir por el mecanismo de capilaridad, ¿ok? Entonces es como que deja huequito aquí y sube, ¿no? Y arrastra desde acá abajo, ¿ok? Deja un huequito aquí y arrastra desde acá abajo. No sé si es por acá ahora. Mm, Ya, entonces el agua aquí va a subir así, ¿no? Estos huequitos se evaporó aquí, ¿no? Estamos a nivel de la hoja. Se evaporó aquí, entonces el agua sí o sí va a subir. ¿No me creen? Por ejemplo, tengan un poquito de agua en una chapita y pónganle un papel higiénico, un papel y van a ver cómo el agua solito sube. Porque encuentra espacios ahí y la hoja funciona a modo de capilar, ¿ok? Por eso el agua sube, ¿listo? Y con ese mecanismo es que sube el agua también. Entonces sería arrastre por transpiración. Entonces vamos a completar la información con el xilema, con el floema, perdón, floema. El floema también tiene su propio mecanismo. El mecanismo es el flujo de las masas, ¿ya? Flujo de las masas. Esto también es algo simple como el caso del arrastre de transpiración, pero eficientemente porque aquí el xilema genera un arrastre por transpiración y esta agua va de raíz hacia hojas. Mientras que en el floema la dirección es de la hoja donde se producen los productos fotosintéticos y eso es el floema. O sea, todo lo que contiene el floema son productos fotosintéticos. Entonces, estos productos fotosintéticos se acumulan en la hoja, se inflan tanto que necesitan liberarse ese espacio. Entonces, se liberan hacia donde puede. Por lo tanto, van hacia todas las direcciones. Van hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, zigzag, de costado, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se mueve el fluido en el xilema y en el floema. Entonces, arrastre por transpiración. ¿Qué tiene que suceder en las hojas? La evaporación, ¿ya? Para que pueda arrastrar a esa columna de agua. Y esa es la que actúa directamente sobre todo esto lo mencionado, ¿no? Entonces sería aquí, de todo lo mencionado es aquel aspecto que tiene directamente relacionado con el ascenso de la columna de agua hacia las hojas mediante la fuerza de tensión es la tasa de evaporación. Por ejemplo, mientras más rápido se evaporan a nivel de las hojas o mientras más alta es la tasa de evaporación, más rápido jala el agua, ¿ok? A través de sus raíces. ¿Listo? Entonces 13 dado. 14. Si comparamos los sistemas circulatorios en vertebrados, aquellos que presentan una circulación sanguínea simple y con un corazón venoso pertenecen a la clase de los, miren, corazón simple y corazón venoso pertenece a la clase de los. Cuando hablamos de corazón simple quiere decir que existe solamente una aurícula y un ventrículo. Con eso es suficiente para responder esta pregunta. Aquel que tiene un solo corazón, perdón, un corazón con dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. El que llega aquí es una arteria.
Vamos a ponerle de color rojito mejor, ¿ya? Al corazón vamos a ponerle rojo. Ese sería el corazón de un animalito que tiene el corazón simple, ¿ok? Esta es la aurícula, este es el ventrículo. Una aurícula y un ventrículo. Ahora, tienen un vaso sanguíneo que ingresa al corazón. Todo vaso sanguíneo que ingresa al corazón se le llama arteria, ¿ok? Esta es la arteria. Y luego también tiene un vaso sanguíneo que sale del corazón, que lo vamos a poner azulito, porque sería la vena, ¿ok? Listo, esta sería la arteria y esta sería la vena y esto sería el corazón. ¿Quién tiene este tipo de corazón? Y también se le llama, aparte de corazón, se le llama seno venoso o corazón del seno venoso. Por lo tanto, es más que nada de origen venoso, ¿ya? Y este corazón es simple y le pertenece a los peces, ¿ok? Recuerden que los peces tienen dos cavidades. Vamos a ponerlo así, bicameral. Una aurícula y un ventrículo. Luego tenemos en los anfibios, tricameral. Una aurícula, o dos aurículas, perdón. Dos aurículas y un ventrículo. Su ventrículo tiene un tabique, ya que lo separa. Ahora, ese tabique que lo separa no está totalmente formado, está abierto, por lo tanto, no se consideran dos ventrículos a nivel del ventrículo. Solamente es un ventrículo. Y lo mismo es para los reptiles, para los mamíferos y para las aves son tetracameral, ¿ok? O sea, dos aurículas y dos ventrículos. Y las aves lo mismo. Las aves lo mismo, ¿ya? Listo, entonces la clave sería peces. Siguiente, 15. Dice, Daniel siente que los latidos de su corazón están acelerados, por lo que acude al médico. Después de realizarse algunos exámenes, se le informa que los impulsos eléctricos que coordinan los latidos de su corazón no están funcionando adecuadamente por un problema en la aurícula derecha. Por lo expuesto, se podría deducir que la fractura o que la estructura afectada es... Miren, vamos a ver el sistema nodal. Ahorita que parece Cristian Nodal, ¿no? Ya, aquí. Sí, es este de acá. Ya. Este acá está muy bien dibujado. Vamos a ver otro por aquí. Ya, este de acá y tiene lo suficiente. Miren, el primer nodo que se está viendo aquí, vamos a verlo así, ¿ok? Este es el sistema nodal, todo lo que está en amarillito, ¿ya? Todo lo que está en amarillito. ¿Este qué lado es? Toda esta parte del corazón es el lado derecho. Profe, pero yo lo estoy viendo a mi lado izquierdo. Es porque tú lo estás viendo desde la posición de como si tú fueses el médico, ¿ya? Y la persona a la cual estás atendiendo, imagínate que tú eres el médico y la persona a la cual estás atendiendo sería ese su corazón. Por lo tanto, te está mirando. Y si te está mirando, ese sería el lado derecho,
¿no? Entonces tu derecha es la izquierda de este corazón y tu izquierda es el lado derecho de ese corazón. Aquí tenemos al primer nodo, sería el nodo de Kate Flag o nodo sinoauricular o nodo sinusal, cualquiera de los tres nombres. Kate Flag, sinoauricular o también nodo sinusal, ¿ok? O también ya el nombre más simple, más... eh, ¿cómo se le llama esto de acá? El argot de esto de acá se le llama marcapaso, ¿ya? Marcapaso. Ese es el último nombre por si acaso, ¿no? Entonces, este de acá es el que origina los impulsos cardíacos. Luego ese impulso cardíaco va a través de las fibras internodales hasta este otro nudo. Este otro nudo se le llama nudo aurículo-ventricular. Si quieres impresionar a las personas, nodo, de Ashkov-Tawara. ¿Ok? Seguimos. El haz de His. A partir de este nodo aurículo-ventricular se traza una rama llamada haz de His. Esa rama de His va a través hasta el tabique ventricular. Este de acá es el tabique ventricular, el que separa los dos ventrículos. Y luego se bifurca en dos ramitas, ¿ok? Uno que irriga la parte del ventrículo izquierdo y derecho, uno para el lado derecho y el otro para el lado izquierdo. Esas fibras se les llama fibras de Purkinje. ¿Qué hace el nodo sinusal? El nodo sinusal, este primer nodo, genera el impulso cardíaco. ¿Necesita la señal del cerebro? ¿Necesita la señal de la médula espinal? No. Por ejemplo, tú no piensas para que esté latiendo tu corazón, ¿sí o no? Es más, ahorita recién te estás dando cuenta que tu corazón está latiendo, ¿ok? Pero es más, ni siquiera lo sientes muy bien, ¿no? Porque es muy suave, muy relajado cuando estamos en reposo. Entonces, el nodo sinusal es el que inicia, comanda por sí mismo sin la necesidad de un impulso comandado por el cerebro a generarse el impulso cardíaco. Luego, las fibras internodales simplemente son los lugares de conducción, la pista de delivery de ese impulso nervioso hacia el siguiente nodo. Nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué se le llama aurículo-ventricular? Porque está entre la aurícula y entre el ventrículo. Acá, justo al medio está. Este nodo auriculoventricular se encarga de decirle al impulso nervioso que está pasando por aquí o al impulso cardíaco: oye, un ratito detente, espera que se contraiga acá, porque ustedes son electricidad, le dicen, ¿no? Tú eres electricidad, tú vas rapidito, pero el movimiento muscular, la cinética muscular no está respondiendo tan rápido. Así es que hay que esperar a que lata acá abajo, a que se contraiga y luego vas, ¿ok? Entonces se genera por aquí, va por acá, espera un rato y luego viene aquí y contrae el corazón, ¿no? Porque si no hubiese este nodo auriculoventricular, la corriente eléctrica se dispara rápidamente y no se generarían los impulsos cardíacos en ese compás, ¿no? En ese ritmo, ¿ya? No sería rítmico, ¿ok? Ahora, gracias a esto es que hay rítmico, ¿no? Hay un tuk tuk, un tuk tuk. ¿Listo? Entonces, ya con eso es suficiente para poder definir cuál es acá. Dice. ¿Cuál es la clave entonces? Se le informa que los impulsos eléctricos que coordinan los latidos de su corazón no están funcionando adecuadamente por un problema en la aurícula derecha. Ya te dije que esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda, ¿no? Y quién está en la parte derecha, en la aurícula derecha, ya sabes quién es. ¿Cuál es la clave? A ver qué dice Braga, Condori, Álvaro, Castro, Bautista, Moreira. ¿Nadie? Ya me ve. Alguien activó su micro, pero se escuchó un grito, ¿no? Sería el nodo de Kate Flag. Ajá. Nodo de Kate Flag. Si no te viene nodo de Kate Flag, ¿qué pones? Nodo sino auricular. Si no te viene nodo sino auricular, nodo sinusal. Si no,
marcapasos. ¿Ok? Entonces, todos esos nombres tienes. Entonces sería la clave enano. 16. Al nivel excretor, los peces de agua dulce responden de manera distinta a los peces marinos. Esto viene, esto tiene que ver con el hecho de que los primeros habitantes, o los que primeros habitan, perdón, ambientes con menor concentración de sal, es decir, habitan en medios hipotónicos. Por esta razón, el agua ingresa constantemente a su cuerpo y en consecuencia para eliminar el exceso de agua, ¿qué hacen? Entonces, mira, viven en ambientes hipotónicos. Al estar en un ambiente hipotónico, tus células podrían entrar en absorción muy drástica de agua y reventar. A eso se le llama lisis o hemólisis, ¿no? Pero para que eso no suceda, para que las células del pescadito que está ahí no llegue a reventar producto de la captación masiva de agua, porque el proceso osmótico va a hacer que ingrese el agua donde hay mayor concentración de sal y mayor concentración de sales o solutos existen dentro del pez. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese E, a ver, Melanie dice E, pero este E creo que era de la anterior, ¿no? Ya. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de, bueno, hasta quizás lo han cantado, ¿no? Ese villancico que dice, pero mira cómo beben los peces en el río. Los peces en el río tendrán la necesidad de tomar agua. Mira, si ya están captando agua por todo el cuerpo, están hasta teniendo más agua de lo que deberían tener. Lo que quieren hacer es tratar de eliminar, de evitar de evitar tener más agua, ¿no? Entonces, no beben los peces agua en el río, ¿ok? ¿Qué hacen en vez de eso? Ocurre algo interesante. Producen grandes cantidades de orina. ¿Ok? Porque están captando mucha agua, entonces sus riñones trabajan más rápido para botar esa agua, ¿no? Porque si no botan ese exceso de agua, podrían alguna de sus células sufrir lo que se conoce como lisis, ¿ya? Ya que nosotros no tenemos pared celular que aguante, ¿no? Entonces, en cambio, las plantas sí tienen paredes celulares que aguantan y pueden estar sumergidas en agua un buen tiempo y no les pasa mucho. Ok, en cambio nosotros no. Es más, ¿ustedes alguna vez han escuchado ese reto o ese challenge de quién come más? Y lo sacaron bastantes restaurantes, ¿no? ¿Quién come más en tan poco tiempo? Y a alguien se le ocurrió la genial idea de realizar con quién bebe más agua en poco tiempo. Y adivinen qué pasó con el ganador. Pues se murió. Se murió. Ujú. Porque el exceso de agua hizo que sus células, básicamente sus glóbulos rojos, que son los más frágiles porque tienen una membrana muy delgada, colapsaran. ¿Ok? O sea, reventaran, sufriendo una asfixia interna, ¿no? O sea, a nivel celular. ¿Ya? Listo, producen grandes cantidades de orina. 17. Si la hormona vasopresina no actúa correctamente, entonces en el proceso de la formación de orina ¿qué ocurrirá? Lo que hace la vasopresina o la hormona antidiurética es evitar la pérdida de agua, como reabsorbiendo agua a nivel de los riñones. Específicamente, ¿dónde al nivel de los riñones? A nivel de los túbulos contorneados, distales, proximales y asa de Henle. ¿Ok? El túbulo contorneado presenta esto de acá, ¿ya? Miren. Túbulo contorneado. Nefrón. La orina se forma aquí, miren.
La orina se va filtrando aquí. O sea, se filtra la sangre aquí y se va colectando la orina por aquí. Pero hay otros componentes, ¿no? Como exceso de agua, pero a través de todo este túbulo colector se va reabsorbiendo esa agua. A veces no se reabsorbe tanto, a veces se reabsorbe muchísimo. ¿Cuándo es que se reabsorbe muchísimo? A través de este túbulo colector o túbulo, perdón, túbulo contorneado. Este es el proximal, este es el asa de Henle y este es el distal, ¿ok? Entonces, a través de ese tubito se reabsorbe el agua cuando se vierte la hormona antidiurética o también llamada vasopresina, ¿ok? Entonces, eso genera que la persona retenga agua y evite perder grandes cantidades de orina. Y eso te dice la clave dado. ¿Listo? Dado, entonces. 18. Las plantas, a través de las fitohormonas, regulan sus procesos metabólicos para enfrentar condiciones climáticas adversas. Así, cuando escasea el agua, la planta no utiliza en demasía el agua interna y reduce su crecimiento. Esto gracias a que genera el... A ver, ¿cuál será la clave ahí? Pregunta, ¿el GABA será parte de las plantas? ¿Cuál será la clave ahí? ¿Alguien? Dice, miren, las plantas a través de las fitohormonas regulan procesos, ya. En condiciones climáticas adversas, por ejemplo, cuando escasea agua, muy bien, muy bien. La planta no utiliza en demasía el agua interna y reduce su crecimiento. ¿Quién inhibe el crecimiento? ¿Quién inhibe este proceso en estado de sequía? ¿Quién cierra estomas? ¿Quién evita que la planta siga creciendo y gastando recursos cuando no los tiene, ¿no? Entonces trata de guardar, economizar todo eso. ¿Por qué realiza todo esto la planta? Porque la planta no tiene la capacidad de sacar sus raíces y irse a otro lado a consumir alimentos, ¿no? Por ejemplo, si mamá te deja su planta y te dice, por favor, riégalo, yo me voy de viaje, se va con papá, con toda tu familia y te deja a ti porque te estás preparando, ¿no? Y necesitas estudiar. Entonces, te deja con su plantita y dice, riégala 3 veces por semana. Y tú pasaron 2 semanas y te olvidaste regarla. Y la regaste, ¿no? O sea, en el sentido de que hiciste algo malo. Entonces, sucede que tu planta se va a enterar que está contigo y va a agarrar y va a verter el ácido abscísico. El ácido abscísico también es en su abreviatura ABA. El ácido abscísico cierra estomas. El ácido abscísico hace entrar a la planta en latencia. O sea que ya no tenga el proceso metabólico alto, sino baja el proceso metabólico. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso sería el A. ¿Ya? 19. A ver, 19 ustedes solitos. Ya que hay tiempo todavía. Mientras me voy a servir un poquito de agua. Medio. A ver, resuelvan. ¿Alguien ya tiene la clave? Mira, son 44 ahora. Al menos 3 tienen que resolver.
Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Listo, muy bien, ajá. Muy bien, ajá. Listo, hagamos un pequeño cuadrito aquí. Tenemos la inmunidad pasiva y la inmunidad activa, ¿no? La inmunidad pasiva hay de dos tipos, la natural y la artificial. En cuanto a la inmunidad activa, tenemos también dos, natural y artificial. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad pasiva y la inmunidad activa? En la inmunidad pasiva, el organismo recibe anticuerpos, ¿ok? Externos, no son tuyos esos anticuerpos, tú no los produces, sino los producen otros seres vivos y de ahí te los pasan a ti. Esa es la inmunidad pasiva. Por eso que la clave sería aquí. Se presenta cuando participan anticuerpos recibidos en lugar de producirlos, ¿no? Por nosotros mismos. Luego tenemos la inmunidad activa donde el organismo genera sus propios anticuerpos, ¿ok? En el caso de la inmunidad pasiva natural es donde la persona recibe anticuerpos de manera natural y eso sucede en la lactancia, ¿ok? Por ejemplo, la mamá le da esa capacidad al niño de defenderse de distintas enfermedades que la mamá ya padeció y eso gracias a que le transmite a través de la leche materna anticuerpos, ¿ok? O inmunoglobulinas. La artificial sería cuando, por ejemplo, ustedes levanten la mano, pulgar arriba, aquellos que viven en casa, no departamento, ¿ya? Casa. ¿Nadie? Ya, uno, dos, tres, etcétera. Ya, pues ustedes en sus casas tienen a un individuo, espero no sean aracnofóbicos. Si eres aracnofóbico, tápate el ojo ahorita mismo. Ya, ¿te tapaste ya el ojo? Ok, listo. Entonces, viviendo contigo tienes a una inquilina que no es para nada molestosa a menos que tú la molestes. Ahí sí va a ser molestosa. Se llama la araña violinista, ¿ok? Su nombre científico sería Loxosceles laeta, ¿ya? La araña violinista. ¿Si han visto esta araña? Mira, acá hay una forma. ¿Han visto esta araña alguna vez? Levanten la mano a ver. En sus casas. ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto esa araña? Ya, los que viven en casas, probablemente cerca de un 90% y un alto es mi amigo, dice. Ya, y algunos son sus amigos, ¿no? Y de verdad, pues pueden llegar a ser amigos, ¿no? Pero el detalle es que son amigos de lejitos, ¿no? O sea, 1 metro mínimo, ¿no? Porque resulta que esta araña causa, nuevamente, les pido que se tapen los ojos si es que tienen sensibilidad, causa que cuando te muerde, loxocelismo, ¿ok? Que es el envenenamiento por esta araña. Necrosis, ya la peor vamos a poner ya, necrosis. Ya, el loxocelismo genera esto, miren, que la piel se empiece a carcomer, ¿no? Y aquí ya lo único que necesitan es cortar todo eso y eliminarlo. Puede ser nuestro amigo, pero de lejos, ¿no? No sé,
no se trata de agarrarlos, de manotearlos, etcétera, ¿no? Resulta que causa necrosis en muy alto porcentaje si es que no te llega, si es que no te llegas a inocular uno de estos de acá, que sería la inmunidad pasiva. ¿Cuál sería? La inmunidad pasiva artificial serían los antídotos. Antídotos. También llamado suero, ¿no? ¿Listo? Suero antiloxocélico, por ejemplo. Entonces, esto de acá es necesario, ¿no? Ustedes les recomiendo que limpien, si no quieren tenerlas en casa, limpien su casa hasta el rincón para que no las tengan. Pero difícilmente que haya, mira, ¿cuántos loxocelismo casos por año Perú? Vamos a ver cuántos casos por año Perú existen de loxocelismo. Aquí hay, este de acá. Más o menos a nivel del 2023 hubo 820 casos, o sea, sí es considerable, ¿no? Creí que era menos. Yo estudio venenos de serpiente, no estudio venenos de araña, pero quisiera estudiar eso también. Resulta que 820, una vida ya es muy importante, 820 mordidas, que terminan muchas de ellas siquiera amputando pequeñas zonas si es que no son atendidas. Entonces, es importante tener todos la forma de cómo responder frente a ello, ¿no? Entonces, por eso, como hay tiempo, estoy hablando de esto, ¿no? Entonces, por eso es importante saber dónde conseguir estos sueros o estos antídotos. No es en cualquier lugar. Por ejemplo, acá en Lima es en el el hospital de Cayetano Heredia, el Hospital de Medicina Tropical de Cayetano Heredia, que está en San Martín de Porres, ¿no? Cerca al paradero Uni, creo, ¿ya? Entonces, esos serían los antídotos. ¿Cómo se crean los antídotos? Se crean en un animal externo, por ejemplo, un caballo, y ese anticuerpo que ha sido creado en el caballo lo sacan a partir de la sangre del caballo, lo centrifugan, lo tratan de purificar y esos anticuerpos purificados te los inoculan cuando te muerde una de esas arañas. O sea, sangre de caballo entra, parte de la sangre del caballo entra a tu sangre. ¿Listo? Eso sería, ahí se las dejo, tienen una información biológica, una información, perdón, importante, ¿no? Por eso digo yo y se los recalco a mis alumnos que la biología es más que cultura general, ¿ya? Todo lo que saben aquí en la pre y todo lo que deberían saber debería ser mínimo cultura general. Todos, ¿no? No que yo voy para arte, igual. No que yo voy para chef, igual, ¿no? Porque ayuda a comprender mejor las situaciones de médicas, a no asustarse tanto o a tomar mejores decisiones o a no ser engañado con facilidad y dañar tu cuerpo, ¿no? Porque tienes uno solo, tienes una sola vida, ¿ok? Listo. Terminando esta reflexión ahora, ¿qué es la inmunidad activa? El organismo que genera sus propios anticuerpos. Tú generas tus propios anticuerpos de forma natural mediante las infecciones, ¿no? Te enfermaste de SARS-CoV-2, de ahí ya no te vuelve a dar por buen tiempo porque tienes anticuerpos, ¿ok? Te enfermaste de varicela, de ahí buen tiempo o nunca te vuelve a dar varicela, ¿no? Artificial es por medio de las vacunas. ¿Qué tipo de vacunas te han puesto? A ver, levanten la mano los que tienen 4 vacunas Pfizer, 4 dosis de las vacunas Pfizer. ¿Nadie tiene 4 vacunas de las vacunas Pfizer? ¿Cómo que nadie? Increíble. Ya, levanten los que tienen 3. Ese soy yo. Yo tengo 3, por ejemplo. Los que tienen 2. Los antivacunas. A ver, ¿quién es antivacuna acá? Yo justo estoy haciendo un artículo científico sobre inmunología y este tema es muy, muy interesante.
Y muy extenso también. Nadie es antivacuna, me alegro. Las vacunas funcionan, ¿ya? Así que vacúnense mientras puedan. Y si es gratis, mejor todavía. Solo procuren informarse de qué cosas, sobre qué se están vacunando y qué cosas le están inyectando. ¿Ya? Listo, eso sería con respecto a la inmunidad. Siguiente. 20. Los animales sintetizan hormonas con funciones opuestas o con función opuesta, llamadas antagónicas. Marque la alternativa que mencione dos glándulas que producen este tipo de hormonas. ¿Cuáles serían las glándulas que producen hormonas, hormonas antagónicas o hormonas distintas, ¿no? Por ejemplo, la hormona calcitonina, ¿dónde se produce? Y la hormona paratormona, ¿dónde se produce? La calcitonina se produce en las glándulas tiroides. Y las tiroides tienen unos extremos donde tienen otras glándulas, paratiroides, donde se forma la paratormona. ¿Quién eleva la concentración de calcio en sangre? Y el caso de la calcitonina reduce la concentración de calcio en sangre, ¿ya? Entonces sí sería barco aquí. ¿Para qué sirve el calcio, chicos? Aparte del hueso. Muy bien, ya. Aquí vamos a poner eso. Primero, el calcio sirve para la contracción muscular. ¿Y en algún momento de tu vida estás sin contraer músculos? No. Profe, cuando estoy durmiendo, estás moviendo tus músculos intercostales, diafragma, corazón. Profe, si es que alguien está en coma, por ejemplo, yo estuve en coma hace tanto tiempo, también el corazón sigue funcionando, ¿ya? Y el corazón es músculo y el músculo se contrae por el calcio. Por lo tanto, a cada segundo te estás moviendo músculos, estás gastando calcio. Por lo tanto, necesitas una fuente de calcio. ¿Quién se encarga por ejemplo, disminuir la concentración de calcio en sangre? La calcitonina, ¿ok? Formado en la tiroides, disminuye el calcio en sangre, ¿ok? Y por otro lado, la PTH o hormona paratormona, también hormona paratiroidea, formada en la paratiroides, se encarga de aumentar el calcio en sangre. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de, por ejemplo, la dieta, ¿ya? Si es que tú comes algo, ¿quién se encarga de aumentar ese calcio en sangre, de tratar de absorber lo más que pueda de la dieta el calcio? La paratormona. Ahora, si tú no tienes calcio en la dieta, no tienes calcio en tu comida, pues necesitas gastar calcio sí o sí. Entonces, ¿cuál es tu reserva más grande de calcio? Tus huesos. Entonces, ¿qué hace la paratormona? Carcome por medio de los osteoclastos, que son células que están en el hueso, carcome el hueso y manda ese calcio a la sangre. Entonces ya hay calcio en sangre. Y ya hay calcio para que vaya a los músculos, ¿no? Pero si tienes suficiente calcio, ya se compensó todo eso, tienes mucho calcio ya en la sangre, la calcitonina manda ese calcio hacia los huesos. Disminuye la concentración del calcio en sangre y lo manda hacia el hueso. ¿Ok? Listo.
Entonces, clave barco. Y 21. Dice, el cuerpo procede de mecanismos innatos para evitar el ingreso de los microorganismos patógenos. Estas barreras pueden ser físicas o químicas y actúan de manera no específica. Dentro de las barreras químicas tenemos... ¿Cuáles son las barreras químicas que luchan contra los patógenos? O sea, es la primera barrera física que nos ayuda a defendernos de los microbios. Por ejemplo, en la saliva tenemos lisozima, que es una enzima que se encarga de degradar la pared celular de las bacterias. Degrada el péptido glucano, la lisozima. Está en la saliva, por eso degradamos a muchas bacterias. Siguiente, las lágrimas también tienen lisozima. El moco tiene lisozima y algunas proteínas antibacterianas, péptidos antibacterianos. ¿Ok? Entonces aquí sería la clave avión. ¿Listo? Sería avión. ¿Qué cosa es el interferón? Es una proteína que producen nuestras células de los glóbulos blancos que detienen la replicación de los virus, interfieren con la replicación de los virus. ¿Qué es el complemento? Son proteínas que se activan como cuando molestas a un enjambre de abejas. Si molestaste a una, todas las otras se activan, ¿no? Lo mismo. Acá las bacterias, los patógenos molestan a una proteína de ahí de nuestro cuerpo llamada complemento, el sistema de complemento, y sucede que esta proteína activa todas las demás proteínas como si molestaras a un enjambre, ¿no? Y se encargan de degradar nomás, o matar, o perforar, o simplemente eliminar a ese agente patógeno. La piel es una barrera física netamente, no es química, ¿ok? El anticuerpo ya saben qué es una molécula proteica en forma en Y se encarga de detectar patógenos porque reconoce antígenos, ¿no? Y nada más. Ajá. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por mi parte. ¿Ha quedado todo en claro? ¿Todo correcto? A ver, reaccionen si es que es Se sí. entiende, profe. Tranquilo. Ya. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Sí, todo bien, todo correcto. Ok, voy a pasarles ahorita, entonces voy a guardar esto de acá y lo voy a entregar ahorita mismo. Un segundo. Voy a adjuntar el PDF resuelto, ¿ya? Listo, ya les llegó, me parece. ¿Lo logran ver? A ver, ¿me confirman? Sí, profesor. Genial. Excelente. Entonces, hasta ahí quedaríamos, chicos. Cualquier consulta, aquí estoy hasta las 8, ¿no? Si no, un gusto. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la siguiente clase.